¿Qué tal, locos? Acá el flaco Adrián de Fuera de Control. Fuera de Control, un programa de radio del siglo pasado de FM, de la 89 FM, Horizonte FM. Comenzó en 1989, hace 30 años, estuvo al aire unos 16 años y capaz que lo que correspondía un poco meter en hecho histórico los años 80. Yo crecí en dictadura, como esa camada de bandas de rock and roll uruguayo que surgieron en los fines de los 80. Supongo que viene de ahí el tema de la necesidad de tener que decir cosas sin saber qué cosas tenías adentro para expresar. 86 surgieron las radios FM en el interior del país con el surgimiento de la democracia y todo eso que se regalaron ondas a Piacere. Antes de eso, mi contacto con la música era lo que podía escuchar en la RCC, que había comenzado en el año 82, 83, creo que mucha música de la que me pudiera gustar no había. Escuchaba Michael Jackson, Madonna, rap. Ahora el día que pasaron a YouTube cambió. No sé qué fecha, qué año del 80 y algo surgió la revista Bis. Ahí sí, me partió el bocho. Y era leer sobre The Cure, Joy Division, Doors, Jimi Hendrix. Y salir a buscar las cosas. Dónde encontrar música. Las radios no pasaban música de esa que se podía leer. Luego viene el surgimiento del rock uruguayo, Los Estómagos, Traidores, Tontos. Ya estaban comenzando las FM acá, los programas pasaban rock argentino y no pasaban rock uruguayo. Y ahí venía la necesidad de empezar, de tener dónde escuchar. Fue la necesidad fue lo que me generó la necesidad de difundir esa música que quería escuchar, ¿no? Que no conocía. En el 89 fue que Rubito trabajaba en Horizonte, tenía un programa en Horizonte de Imaginación 87, creo que era. Se estaba yendo a Montevideo, yo lo conocía desde la escuela. A través de él me presentó al Beto Pérez, que lo conocía del liceo, adscrito del liceo. Y se dio la oportunidad de comenzar a cubrir el horario de las 5 de la tarde, que era el horario que tenía Rubito en la Horizonte FM. Y fue a arrancar un programa de aprender a sentarse a hablar adelante de un micrófono sin nunca haber hecho nada, más que grabar en un 3 en 1, tener un par de discos, alguna ensalada, 2 o 3 cassettes y el último disco de Los Estómagos, que fue con lo que arrancó Fuera de Control el 3 de abril de 1989 a las 5 de la tarde en la 89.3. Abril fue el tema que abrió eso. Creo que el segundo o tercer programa ya apareció un pinta ahí que se hizo mi amigo hasta el día de hoy, el Pablito Piali. Era un inglés riverense, tenía el pelo como los de Cure, toda esa onda. Se sentó y me dijo un amigo en común que teníamos, que era Roberto Elorrio, que trabajaba en el Palacio de la Música, Pepo, sección discos, tenía los discos del Palacio de la Música y era donde íbamos a charlar, a nutrirnos de escuchar las cosas y a veces Roberto prestaba alguna cosa para el programa. El programa fue surgiendo de eso, de que había más gente que tenía discos y quería difundirlo, quería compartirlo, porque en esa época se daba que el que conseguía lo compartía con los amigos. Y entonces, Fuera de Control pasó a ser una especie de club, o no sé cómo decirlo. Cuando arrancaba el programa caía la gurizada con sus discos y ahí venía Jaime Ross, Anthrax, RDP, DRI, todas esas bandas de hardcore y discos de rock uruguayo, cassettes de rock uruguayo. Y la gente que
que de acá hacía música también, ¿no? Los Corvus, Residuos, Corpus Delicti, pilas de banda. En el 90 hubo el cuarto aniversario de la radio. La radio venía organizando desde el comienzo, desde su primer año, el Festival Latino Rock, que lo organizaba Norberto Flores. Lo hacían en el Teatro Municipal, con las bandas de acá. Para el cuarto, yo ya estaba con el programa hacía casi un año, y me sumé ahí al tema de la organización con los gurises. Roberto medio que dejó en manos de la gurizada más joven de la radio, con Juani, con el Beto Viera. Nos metimos a tratar de soñar en la posibilidad de traer bandas de Montevideo, sin pagar, en lo posible. Vinieron, no sé si 6, 7 bandas en un ómnibus de Onda que se consiguió, la Onda, que hacía la frecuencia Montevideo-Rivera, que vino con La Tabaré, Metamorfosis, Cadáveres Ilustres. El festival comenzó a las 7 de la tarde en el Club Sarandí, terminó a las 7:30 de la mañana del otro día, porque se cortó la luz, nos bajaron la luz. Y había bandas que habían venido de Rocha, habían alquilado un ómnibus, los gurises, y se vinieron 3 bandas, creo, de Rocha, vino gente de Durazno, de todos lados. Fue rarísimo, impresionante eso. Se llenó Club Sarandí, con las bandas de acá además, ¿no? Y el programa siempre estuvo medio metido en eso de juntarse con la gente de las bandas y entre todos organizar los toques. Situar, por ejemplo, que el tema de que el programa comenzó cuando no había internet. Los discos no eran baratos. El programa no se autosustentaba, no tenía publicidad. Yo nunca tuve, en Fuera de Control nunca tuve publicidad, tenía los apoyos culturales que le decían. La gente que colaboraba de Onda, la publicidad era mínima. La inversión que hacían era lo mínimo. Con las disquerías siempre el tema era el canje, ¿no? 3, 4 discos por mes, esa cosa. Los discos siempre llegaban muy tarde, porque primero tenías que informarte, buscar en las revistas, saber qué se había editado, qué había salido allá afuera, qué se editaba en Brasil o en Montevideo, para después salir a buscar, conseguir quien te lo trajera o que las disquerías de acá pudieran traerlo. El año pasado, después de, no sé, 14 años de estar sin hacer el programa, se me pintó de hacer el programa de nuevo, grabarlo y subirlo a internet en un podcast. Coincidió con la fecha de 30 años de Doolittle, de Surfer Rosa, el disco de los Pixies, que editaron en el 88. El programa no había comenzado todavía. Yo lo conseguí en el 89 recién. O sea que para mí el disco tiene un año menos. Fue un disco rarísimo porque de las bandas alternativas que siempre estaba buscando, cuando leí de Pixies, digo, esto va a estar bueno. Fue conseguir el disco, ponerlo y decir, ¿y ahora cómo paso esto en la radio? Porque era un bicho de 7 cabezas. Fue la banda que abrió todo para que viniera Nirvana y todo lo que vino después de esa onda de ruido, calma, melodía, distorsión. Eso, lo bueno es esa trayectoria histórica que uno no se da cuenta, o se da cuenta ahora mirando para atrás, el proceso histórico que vivió el programa en el formato, en el soporte de la música. Cuando arranqué trabajábamos con cassette en la radio, que llevábamos inclusive cassette grabados, discos de vinil, bandejas. Luego cuando entró el tema de la computadora fue todo primero el CD. Cuando aparecieron los CD, ahí ya estaba Dica Discos en Libramento. Y empezaron a aparecer pila de discografías, de cosas que siempre habías leído y nunca habías escuchado.
Eso fue lluvias de información musical que empezó a aparecer y se empezó a difundir con lo nuevo, lo actual del momento, que era un poco más fácil ya de conseguir, y analizar las discografías de otras bandas que uno conocía, que palpitaba, que tenían 3 o 4 canciones y después poder empezar a conseguir 2 o 3 discos. Eso ya fue una evolución. Luego vino el tema de las computadoras en las radios, grabar en archivos en la computadora, poder editar el audio en la computadora, te dio una facilidad, te dio otra velocidad a las cosas. Y ni que hablar cuando vino el tema de internet. Ahí sí, fue saturación de información, y salí a buscar a todas las discografías, todas. Claro, Fuera de Control de 1989 al 2005 creo que fue. Tuvo 16 años al aire en Horizonte. Iba primero de 5 a 6 de la tarde, después se cambió para la noche. Hubo una época que la radio transmitía las 24 horas y yo hacía de medianoche a las 8 de la mañana. No era Fuera de Control, era un turno, pero era lo mismo que Fuera de Control, un poco más largo. Después vino ese corte que dejé de salir por la radio. Si bien cuando arrancó el programa era difícil, creo que ahora ya es casi que imposible meter un programa así, porque son cosas que corresponden a un tiempo. Sucedieron porque se dio todo cuajó para que pasara en ese tiempo. Estaba el tema de la apertura democrática, todo eso que teníamos adentro, los que estábamos creciendo, empezando la adolescencia, empezando el liceo, con que iba a terminar la dictadura, con el tercer liceo, que se viene la democracia, que bien, ¿no? Surgieron las bandas allá y puteaban de la manera que vos querías putear. Y acá era complicado ser distinto a todo el rebaño, ¿no? Eso que vos decís, que haber mostrado las cosas, es ese lado. Ahora que estoy viejo lo siento como ese lado paterno de las cosas, ¿no? Te das orgullo, sí, cuando ves la gurizada tocando, o ves raperos, o ves gente en skate, o ves gente tatuada, ¿no? Caminando seguro, claro, algo aportaste. El futuro Fuera de Control es eso, Fuera de Control soy yo en realidad, ¿no? Es mis ganas de seguir buscando las cosas. Fuera de Control estuvo 16 años en Horizonte porque era la radio del Beto Pedecer, que es una persona, no sé, sensacional, yo creo, que nos diera la apertura para tener el programa, para que los juicios fueran allá. Se tocaba en la radio, hacíamos a un micrófono, las bandas iban y tocaban. Un par de bandas alguna vez fue y tocó ahí. Y era la Casa del Loco, era el garaje de Casa del Loco. Cuando estábamos muy zarpados, muy ruidosos, che, flaco, el vecino, no sé qué. Eso solo pudo pasar ahí. Y soy agradecido, eternamente agradecido a eso. El programa nos vendía, para estar en la radio hay que vender. Y se mantuvo 16 años, el loco te jodía, la oveja negra, no sé qué, todas esas muletillas que uno tenía para firmarse, para marcar la diferencia del programa con las otras cosas. Che, oveja negra, no sé qué. Está toda la información en internet, hay que buscarla, hay que ponerse el filtro y saber lo que sintoniza con tu piel o con tus tripas y buscar tu música. Que creo que un poco era eso lo que tratábamos de hacer, chupar todo, recibir todo y tirarlo. Y nunca era, mirá, ya esta banda que estaba buena. No, mirá, conseguiste disco, escuchalo y a ver qué te parece con tus orejas, ¿no?
Está el hecho de que siempre estaba lleno de gurizada el programa, pasaba algo más funky, te jodían porque estaba muy comercial, o pasabas algo pesado, que paulera, solo paulera. Todas esas cosas generaron el Fuera de Control, que era toda una tribu, ¿no? Cierta época fue toda una tribu. Una leyenda urbana, Fuera de Control. Después mirás para atrás y ves por qué Fuera de Control. Había un tema de los estómagos en esa época de Fuera de Control, pero no era por eso, era eso. Salir del control, de la represión, de crecer, aunque vos no te dieras cuenta, era todo controlado, a poder sentir esa cosa que estaba en el aire, de que tenías cosas para decir, tenías que decir cosas, estar fuera de control, subvertir el orden, porque no todo es acartonado, no sé qué, y fue el nombre, no sé cómo surgió. Después vos le encontrás la explicación, como el hecho de qué decir. Yo nunca había hecho radio, cómo arrancar, qué decir. Entonces fue buscar una manera de decir las cosas distinta, no tan acartonada, más con la bagacera, de usar, como se habla entre los amigos, usar el veinteveño. No la impostación del locutor que copiaba al locutor de Montevideo, que pasaba los éxitos del ranking. Era todo lo contrario, Fuera de Control. Pero después te das cuenta que por dónde viene la mano. Sí, la música siempre fue buscando lo que no pasaba, en los otros, lo que no se difundía porque no se animaban, porque no conocían o porque decían que era paulera o lo que sea. Básicamente rock, espíritu rock, pero cuando descubrí el blues fue una locura encontrar los discos de blues, los discos de bandas de los 60, de soul de los 60, de funky de los 60, y cada vez se abría más el espectro, pero todo era rock and roll en realidad, ¿no? Todo aporta a la causa de la música. La música es música. Descubrir música de bandas de África, bandas de funky de los 70 de África, las bandas alternativas del Reino Unido de los 80, de los 70. Todas esas cosas se fueron consiguiendo después cuando aparecieron los CD y después Internet. Todo estaba guardado acá, de leer y leer años y años de Beats, después Rolling Stones, Inrocuptibles. Era otro mundo. Fuera de Control era un programa de rock de la radio del siglo pasado, es eso. Es eso. No había internet para informarse, había que buscar las cosas. Y el programa era el vehículo de difundir algunas cosas de las que se conseguía en un medio de comunicación local. De ahí creo que viene la importancia o el afecto con la gente que escucha música, que conoció bandas, que formó bandas, que hizo música, se expresó. Algunos que compartieron el mismo tiempo pudieron difundir sus bandas en el programa, en sus demos, o ir a tocar el programa, o tener notas en el programa, porque era todo lo mismo. Fuera de Control no era una banda de rock, pero era la escena formaba parte de la escena de acá. Creo.